Salí de la fiesta de Rachel alrededor de la 1 de la madrugada con 3 margaritas en el sistema y las ventanas abiertas para que el frío me despejara. Tomé los caminos secundarios porque estaban desiertos, sin policía, sin bocinas, sin nadie. Solo yo, el asfalto y la oscuridad densa entre los árboles. Todo iba bien hasta que los encontré. 2 niños debajo de un poste que parpadeaba sin parar. El niño aparentaba unos 11 años. La niña, quizás 10. No estaban haciendo señas, no estaban llorando, no estaban haciendo nada de lo que los niños deberían hacer parados en una carretera a la 1 de la madrugada. Simplemente estaban ahí, inmóviles, quietos, como si llevaran mucho tiempo esperando. Debí haber seguido manejando, pero había algo en esa quietud que me hizo detenerme. La ventana del copiloto ya estaba abierta. La niña se asomó antes de que yo pudiera decir algo. ¿Puede llevarnos a casa? ¿Dónde están sus padres? Estamos perdidos. ¿Podemos subir? Miré alrededor. Solo árboles altos cerrando el horizonte por ambos lados. Puedo llamar a la policía, dije. Le diremos dónde doblar. Solo llévenos a casa. Antes de que pudiera responder, abrieron la puerta trasera, subieron y se pusieron el cinturón sin que nadie se los pidiera. Me quedé observándolos por el retrovisor, tratando de entender qué era lo que estaba mal. Fue entonces cuando me di cuenta. La ropa. El niño llevaba un pantalón caqui y una camisa polo que parecían sacados de un catálogo de los años 90. La niña vestía un overol de mezclilla con flores en los bolsillos. Todo limpio, bien planchado, pero antiguo de una manera que no tenía ningún sentido. ¿A dónde voy?, pregunté, metiendo la marcha. Sigue derecho, te digo dónde doblar. Me encogí de hombros y aceleré. Pasaron 5 minutos. El niño se inclinó entre los asientos y se quedó mirando fijo el tablero. ¿A cuánto vas? 45. ¿Estás cansada? Un poco. ¿Cuánto tomaste? Lo miré por el espejo. ¿Perdón? La niña le agarró el brazo de inmediato. Todavía no se supone. Aún no. ¿No se supone qué? Ninguno de los dos respondió. El niño se recostó, pero sus ojos no se apartaron de mí. La mirada era plana, vacía, curiosa, como si me estuviera estudiando. Traté de ignorar el frío que reptaba por mi espalda e hice preguntas. Nombres, cómo se habían perdido, dónde estaban sus padres. Apenas respondían, solo daban instrucciones. Dobla a la izquierda en el próximo semáforo. Doblé y me di cuenta de que nos estábamos alejando del barrio que conocía. Las casas fueron quedando más separadas entre sí, las calles sin iluminación, y solo los árboles y la oscuridad presionaban desde ambos lados de la carretera. En un semáforo en rojo, miré el retrovisor. Los niños estaban ahí, pero algo era diferente. Sus rostros parecían más opacos, como si la luz los esquivara a propósito. Parpadeé con fuerza. Cuando volví a mirar, todo parecía normal. ¿Recuerdas este camino?, preguntó el niño en voz baja. ¿Debería? Para. La niña lo empujó con firmeza. Ella todavía no recuerda. Mis manos apretaron el volante. Recordar que dobla a la derecha aquí. Ella ignoró mi pregunta por completo. Doblamos hacia una carretera que no reconocía. Asfalto sin marcas. Árboles presionando desde ambos lados. Los faros apenas cortaban la oscuridad de adelante. Mi corazón se disparó. Empezaron a susurrarse entre ellos, palabras que no podía entender, pero el tono era urgente, casi ansioso. Estaban discutiendo sobre algo que yo no debía escuchar. ¿Crees que los accidentes pueden repetirse?, preguntó la niña de repente, girando el rostro hacia la ventana. ¿Sigues mirando? Porque a partir de aquí se pone peor. Un portón de hierro oxidado apareció a la izquierda. Oscuridad total más allá de la reja.
filas de formas que reconocí de inmediato. Lápidas. Era un cementerio. Mi pie fue al freno solo. No era mi voluntad. Era como si algo más controlara mis piernas. La niña señaló hacia adentro. Una lápida, cerca de la reja, pequeña, simple, sin nombre visible desde aquí. Pero había una fecha grabada en la piedra. Era hoy, 10 años atrás. Aquí fue donde pasó. Mi cabeza empezó a latir. Imágenes en destellos, faros, mi auto derrapando, frenos chirriando, 2 figuras pequeñas en medio de la carretera. Dios, no, eras joven. Estabas ebria esa noche. No nos viste hasta que fue demasiado tarde. No, no puede ser. Mi voz salió quebrada. Ibas a casa. Tomaste la curva demasiado rápido. Los recuerdos llegaron todos de golpe, sin aviso. Sentí el impacto. Escuché el sonido. Recuerdo haber salido del auto, de verlos en el asfalto, de elegir irme. Los noticieros nunca identificaron a los 2 niños. El caso nunca fue resuelto. Miré el retrovisor. Los 2 me miraban fijo. Ojos planos, completamente vacíos. Yo temblaba sin poder parar. Solo queríamos llegar a casa. Pisé el acelerador a fondo y el auto salió disparado hacia adelante. No miré atrás. No podía. Manejé tomando curvas al azar hasta que no pude ver el cementerio en ningún lado. Kilómetros después, orillé el auto todavía temblando, con las manos apenas pudiendo sostener el volante. Me quedé ahí tratando de respirar, tratando de convencerme de que había imaginado todo, que el cansancio y el alcohol me habían jugado una mala pasada. Fue entonces cuando mis ojos cayeron sobre el vidrio trasero y grité. Marcas de manos embarradas estaban esparcidas por el interior del vidrio, pequeñas, como si alguien hubiera presionado las palmas contra él para atravesarlo, o intentando, de alguna manera, llegar a casa. Fui directo a la delegación y conté todo. Buscaron el caso. Seguía registrado como atropello con fuga, sin resolver. Emma y Jacob Martínez, gemelos. Volvían caminando a casa desde la casa de un amigo. Estoy esperando el juicio ahora, pero lo que no me deja dormir no es la cárcel, es saber que esos niños siguen ahí afuera, debajo de ese poste que parpadea sin parar, esperando que alguien detenga el carro y preguntándome quién va a ser el próximo en orillarse. Tú hubieras parado el carro. Escríbelo abajo. Dale like si quieres más historias. Y suscríbete, porque la siguiente es peor. Historia 2. Lucy. La vi alrededor de las 11 de la noche en la ruta 9, parada con el pulgar levantado. Tendría unos 25 años, jeans y una sudadera gris, el pie izquierdo sin zapato, el rostro pálido y sacudido bajo la luz de mis faros. Mi mamá me crió para ayudar a las personas, así que paré sin pensarlo 2 veces. Corrió hacia el carro con una sonrisa de alivio, agradeciéndome sin parar, mientras explicaba que su novio la había echado después de una pelea. «Llevo aquí más de 1 hora», dijo mientras subía. «Mi hermana vive en Melbrook. Ella me deja quedarme. Soy Lucy, por cierto». «Paul», respondí, volviendo a la carretera. Fue acomodándose en el asiento, bajando la capucha. Era bonita de una manera espontánea. Cabello castaño, sonrisa fácil. No podía creer que alguien le hubiera hecho eso. En 10 minutos ya me sentía suficientemente cómodo para contar dónde trabajaba, dónde vivía mi familia y soltar algunos chistes. Se rió de todos. Comentó sobre las canciones en la radio. Dijo que yo era de los buenos por haber parado. «¿No tienes novia?», cantó ella. «No». «¿En serio? ¿Todas las chicas a tu alrededor son idiotas?». Me ruboricé levemente. Lucy apoyó la mano en mi muslo y miré hacia abajo instintivamente. Fue entonces cuando noté el zapato que aún tenía puesto, el pie derecho apoyado en el tablero,
la suela cubierta de manchas oscuras, más espesas y pegajosas que tierra, casi negras bajo la débil luz del tablero. Saguió mi mirada y se rió. Es solo sangre de animal. Pisé un animal muerto. Asqueroso, ¿verdad? Pidió servilletas. Le dije que revisara la guantera. Buscó mientras yo seguía manejando, pero algo estaba mal. Las manchas no parecían sangre de animal, parecían frescas. Mientras empezaba a limpiar, un olor metálico intenso invadió el carro tan rápido que casi me ahoga. Empecé a decir que quizás debería orillarse para que limpiara el zapato afuera, pero antes de que pudiera terminar la frase, un dolor estalló en mi muslo izquierdo. Miré hacia abajo y vi el cúter en su mano, la cuchilla enterrada en mi pierna y ella presionando más adentro. «No grites. Sigue manejando, Paul». La voz era perturbadoramente calmada, amigable, como si estuviéramos hablando del clima mientras yo apenas podía respirar. «¿Sigues mirando? Porque a partir de aquí se pone peor». La sangre ya empapaba el jeans. Mi pie espasmeó en el acelerador. El carro salió disparado. Ella torció la cuchilla levemente. Grité. Dije que siguieras manejando. Sacó la cuchilla y arqueé hacia atrás. Estrellas explotaron en mi visión. «¿Ves? Puedes ser inteligente cuando quieres». Mis manos temblaban tanto en el volante que apenas podía mantenerlo recto. La sangre corría por la pierna, acumulándose en el zapato. Traté de pensar a través del dolor. Traté de descifrar qué hacer. Estábamos en un tramo oscuro de la carretera sin otros carros a la vista. Me dijo que tomara la próxima salida, inclinándose más cerca. Hombres como tú detienen el carro viendo a una mujer sola, sin pensar, creyendo que pueden aprovecharse de su situación. Seguía sintiendo con la cabeza, tratando de parecer sumiso mientras mi mente corría hacia adelante. Podía ver conos naranjas de obras estrechando los carriles. Faros venían en sentido contrario. «Está bien. Haré lo que quieras. Solo no me lastimes más». Sollocé. Lucy se relajó levemente, recostándose en el asiento. Seguí avanzando hacia la zona de obras. Los conos se acercaban. Esperé hasta que el tráfico que venía en sentido contrario estuviera a unos 15 metros y pisé el freno con todo. Los neumáticos gritaron contra el asfalto. Lucy fue lanzada hacia adelante. Jalé el volante bruscamente hacia la derecha. El carro salió de la carretera destruyendo conos naranjas. El acotamiento era grava y tierra. El carro saltó violentamente. Las bolsas de aire explotaron. La tela blanca reventó contra mi cara. Me dolía el pecho. La pierna ardía, pero estaba vivo. Lucy también gritaba. El cúter había volado de sus manos en el impacto. Empujé la bolsa de aire desinflándose, solté el cinturón y me arrojé fuera del carro. Mi pierna cedió y caí, pero podía escuchar voces. Alguien había visto el accidente. Grité pidiendo ayuda mientras dos hombres corrían desde un camión detenido. Detrás de mí, escuché la puerta del carro abrirse, seguida de pasos sobre la grava. Me volteé y la vi parada ahí, sangre en el rostro por la bolsa de aire, mirando a los hombres que se acercaban. Por un segundo, me miró directamente a los ojos. Luego se giró y corrió hacia la oscuridad más allá de las luces de la obra. Los hombres llegaron hasta mí. Uno ya llamaba al servicio de emergencias. El otro presionó algo contra mi pierna tratando de detener el sangrado. No podía responder. Temblaba demasiado. La policía encontró su zapato en mi carro después. Hicieron pruebas y descubrieron que no era sangre de animal, como ella había dicho. Era humana, tipo B, positivo. Todavía están tratando de identificar a la víctima para descubrir quién era ella y a dónde fue.
Necesité 18 puntos en la pierna y cojeo cuando llueve. Ya no paro para nadie en la carretera, ni para nadie varado en el acotamiento, sin importar qué tan desesperado parezca o qué tan culpable me sienta al pasar de largo, porque ahora sé que a veces las personas que más parecen necesitar ayuda son exactamente de quienes deberías estar huyendo, y que la bondad puede matarte. ¿Estás solo o acompañado ahora mismo? Escríbelo abajo, y si aún no te suscribiste, hazlo, porque lo que viene es lo peor de las tres. Historia 3. Carl y Jonah. Salí de casa cerca de la medianoche después de que mi papá me lanzó un plato a la cabeza. Falló, pero la explosión de la cerámica contra la pared me dijo todo lo que necesitaba saber. Miré a mi mamá desmayada en el sofá con un frasco vacío de pastillas sobre el pecho y agarré mi mochila. Salí del lugar que yo llamaba hogar. Tenía 15 años y ningún lugar a donde ir, excepto la casa de Marcus, mi mejor amigo, que vivía unos 60 kilómetros al norte y me había prometido que podía aparecer cuando mis papás dejaran que la adicción hablara más fuerte que el poco afecto que les quedaba. Esa noche finalmente decidí aceptar la invitación. El problema era llegar allá con 7 pesos en el bolsillo y el celular sin batería. Caminé 2 horas hasta llegar a la carretera. Era uno de esos tramos vacíos donde podías pararte en medio del asfalto 10 minutos sin ver un alma. Cuando por fin vi los faros, el corazón se me disparó. Levanté el pulgar. El camión redujo la velocidad antes de llegar hasta mí. El conductor bajó la ventana y sonrió. ¿Necesitas un aventón, chico? Asentí y le dije que iba al norte. Desbloqueó la puerta sin quitarme los ojos de encima. El tipo tendría unos 40 años, bien rasurado, sudadera gris que parecía demasiado cara para alguien manejando un camión destartalado a medianoche. Gracias, dije subiendo. El camión olía a café mezclado con un producto químico dulzón que me quemó levemente la garganta. Se presentó como Carl, mientras volvíamos a la carretera. Los primeros minutos fueron en silencio, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Noche difícil, ¿verdad? Me quedé callado. ¿Huyendo de casa? Se nota. He recogido a muchos chavos así a lo largo de los años. Se rió mientras acomodaba el retrovisor para verme mejor. Seguí sin responder. Chasqueó la lengua y preguntó: «Entonces, ¿cuántos años tienes, Jonah?» 18. Mentí. Soltó un resoplido, murmuró algo condescendiente y dijo que sabía que estaba mintiendo, que no aparentaba más de 15. El estómago se me cayó. Se rió de mi cara. Perfecto. Respiró la palabra despacio, como saboreándola. Esa es la edad perfecta. La forma en que lo dijo me erizó la piel entera. Lo observé de reojo. Los dedos tamborileaban en el volante con un ritmo extraño, repetitivo. La garganta se me fue secando. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Alguna alergia o problema de salud? El tono era casual, pero había algo debajo que sonaba ansioso, apurado. Negué con la cabeza. Bien, bien, asintió para sí mismo. ¿Alguien sabe que estás aquí afuera? Mentí y dije que mi amigo me esperaba y llamaría a la policía si no llegaba. Carl me miró por el espejo y por un segundo la sonrisa se resbaló. ¿A qué hora? La 1 de la mañana. Revisó el reloj del tablero. Era la 1 menos cuarto. La sonrisa volvió, pero diferente ahora, más fría, tiempo de sobra. Pasamos una señal de salida hacia la ruta 47, pero Carl no redujo la velocidad. Al contrario, aceleró. Le dije que esa era mi salida. Conozco un camino mejor. La voz había perdido por completo ese tono amigable. Insistí en que necesitaba esa salida. Carl casi no respondió. Solo siguió acelerando. El pánico empezó a trepar por mi pecho.
El corazón me latía a golpes mientras alcanzaba la manija de la puerta y jalaba. No funcionó. Lo intenté de nuevo, jalando más fuerte. La manija se movía, pero la puerta no cedía. La mano de Carl salió disparada y me agarró la muñeca. El agarre era helado. No hagas eso. La manija está rota por dentro. Me soltó, pero me sostuvo la mirada por el espejo demasiado tiempo antes de volver los ojos a la carretera. Le pregunté a dónde íbamos. A un lugar donde nadie busca a los chavos que huyen de casa. Me guiñó el ojo y volvió a tamborilear los dedos. Mis manos temblaban. Estaba sudando a pesar del frío. Me limpié la frente con la manga. Y fue en ese momento cuando Carl vio la cicatriz en mi antebrazo, gruesa, rosada, corriendo desde la muñeca hasta el codo. El cuerpo entero de Carl se puso rígido. Pisó el freno tan fuerte que me arrojó hacia adelante. Se orilló en el acotamiento, los ojos clavados en mi brazo. El rostro, de repente, furioso. ¿Qué diablos es eso? Le expliqué que era una cicatriz, que había escalado una reja para escapar de unos tipos que intentaron asaltarme. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? 3 semanas. Respondí. Se quedó sentado respirando por la nariz, el tamborilero acelerando, la mandíbula apretada. Finalmente salió del camión y caminó hacia mi lado. La puerta se abrió desde afuera, baja. El miedo me paralizó. Me agarró el brazo y me arrancó del asiento. Tropecé y casi caí en la grava. Estaba parado sobre mí con el rostro retorcido de asco. Ellos quieren niños limpios, perfectos, sin cicatrices. ¿Tienes idea del tiempo que desperdicié contigo? Su pie salió disparado y me pateó en la espinilla. Gemí y me doblé mientras él volvía al camión y arrancaba a toda velocidad, tirando grava. Me quedé viendo las luces traseras desaparecer por la carretera hasta que no quedó nada más que oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Me quedé ahí parado, tratando de procesar lo que había pasado, tratando de no pensar en lo que hubiera pasado si yo no tuviera esa cicatriz. Me tomó 3 horas llegar cojeando a una gasolinera. Marcus fue a recogerme. Nunca le conté lo que había pasado. Tengo 17 años ahora y vivo con la familia de Marcus. Nunca le conté a nadie sobre esa noche, pero pienso en Carl, en la forma en que me miró como si yo fuera mercancía, en los niños que subieron a ese camión y eran perfectos, y me pregunto cuántos de ellos siguen vivos. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Jonah? Escríbelo abajo. Suscríbete ahora. La próxima semana investigamos un caso que nadie se atrevió a contar antes.